Apreciados amigos y amigas, un gusto saludarles. Bienvenidos a la lección número 11 de la lección de Escuela Sabática aquí en Lecciones de Esperanza. Para Gabriel Moreno, su servidor, un motivo de alegría. Esperando que juntos podamos seguir creciendo en el amor, en el poder y el conocimiento de Dios. Esta semana se nos hablaba de Ruth y Esther. La Biblia registra historias de numerosas mujeres que ejercieron papeles o roles muy importantes en la historia bíblica. Esta semana estuvimos juntos analizando las historias de Ruth y Esther. Dos historias que cuando profundizamos en algunos de los detalles que ellas nos dan, nos van a presentar la palabra de Dios de una manera especial y también se nos va a ampliar luz sobre la misión del pueblo de Dios y también de cómo Dios ve y se vincula con sus hijos que son fieles en los días del fin o en los tiempos finales. Leer estas dos historias bajo el lente del plan de salvación, créanme que va a ser, creo que fue muy enriquecedor para todos nosotros. Uno de los temas de esta semana era hambre en la casa del pan. Algunas de las duras situaciones que experimentamos en este mundo luego de la entrada del pecado se han convertido en razones por las cuales algunas personas de la ciencia o críticos del cristianismo defienden su postura cuando aseveran que Dios no existe. Y algunos de los postulados de ellos dicen: Dios no es capaz de evitar que pasen cosas malas, por tanto ellos dicen, es una muestra de que Dios no existe. O algunos dicen que a Dios no le importamos lo suficiente como para evitar que suframos. Una respuesta clara a todos estos postulados nos la presenta la palabra de Dios. Y es que Dios nos da a todos nosotros la linda posibilidad de tomar decisiones. Y esas decisiones van a traer consecuencias positivas o negativas. Pero siempre Dios está dispuesto, en cada caso, cuando nos equivocamos, a rescatarnos de esas consecuencias y a darnos la fuerza para enfrentarlas con esperanza o la esperanza de que al final de la historia del mal y sus consecuencias, el mal, el dolor, el sufrimiento serán erradicados de forma completa y definitiva de nuestra vida y del planeta Tierra. La historia de Ruth nos presenta las dificultades que debió enfrentar tanto Ruth como su suegra Noemí. Noemí tuvo que enfrentar una hambruna en Belén de Judá que la hizo irse a otro lugar junto con su familia. Algo curioso es que Belén significa ciudad de pan o ciudad de alimento, pero precisamente allí escaseó. Ellos tienen que ir a Moab y desde el comienzo podemos notar algo interesante tú y yo. Cuando Dios nos creó a nosotros rodeados de abundancia. En el Edén todo era perfecto, los seres humanos estaban rodeados de bienestar, de abundancia, pero debido al pecado y a la desobediencia, esto se vio afectado en el plan de Dios para todos nosotros. Mis apreciados, es asombroso ver la bondad de Dios, que aún en un mundo con tanta afectación por el pecado como lo vemos hoy, tanta desobediencia de manera abierta hacia Dios y a sus mandamientos, y la terrible como afectación que le hemos hecho a nuestro planeta Tierra, a los recursos naturales, es impresionante ver cómo este planeta Tierra sigue produciendo en abundancia para todos nosotros. Esto, si lo tomamos con claridad, con sensatez, es una gran prueba del amor, el poder y la misericordia de Dios hacia todos nosotros. Otro dato importante de la historia de Ruth es que el nombre de ella proviene de una raíz que significa amiga o aliada, algo que en la historia de ella vemos que se ve representado en cuanto a su relación con su suegra Noemí. Noemí se presenta como una mujer moabita. Esta dama es una persona destacada en este libro de la Biblia, que nos habla de manera especial. Ese libro, uno de los temas centrales es la bondad de Dios y también cómo esa bondad debería ser universal, no debe estar como sesgada o amarrada a una persona, no debería tener límites ni fronteras, sino debería ser algo que deberíamos manifestar todos los seres humanos. Hablamos luego de Ruth y Booz. El pecado nos separa de Dios y nos lleva a la pobreza espiritual. Y esto se ve como ilustrado, prefigurado allí en esta historia, que nos muestra cómo Ruth, cuando regresa nuevamente allí a Belén junto con su suegra Noemí, llegan allí y tienen que empezar a recoger espigas de lo que quedaba, de lo que sobraba en los cultivos. Vivían de las migajas, de las sobras, de lo poco que otros dejaban. Y saben, mis apreciados, que así es como nos quiere llevar el pecado a todos nosotros. Sobreviviendo en este mundo, conformándonos con poco de todo lo que Dios tiene para nosotros. En este cuadro que estamos presentando aparece Booz, quien era pariente cercano de Noemí y según la tradición era una persona que podía ayudarle a recuperar sus propiedades, su herencia. Ellas
se dan cuenta de una noticia que es maravillosa, que es muy buena, y es que Booz no solo era un hombre bondadoso, generoso, sino que también que era un pariente cercano, lo que significaba que la pobreza en la que ellas vivían no tenía que durar para siempre, sino que había una muy posible solución de parte de Dios a través de Booz. Cuando Ruth se presenta ante Booz, podemos ver a su sinceridad, su humildad, al reconocer sus orígenes como extranjera. Algo que nos deja ver lo necesario, mis apreciados, que cuando vengamos a Cristo nos presentemos con humildad, con transparencia, con sinceridad. Y cuando lo hacemos así, hallaremos gracia ante los ojos de nuestro Salvador. La figura de Booz se convierte en un tipo de Cristo, ya que Él se hace nuestro hermano, o sea, viene del cielo, baja, llega a nuestro planeta Tierra y se convierte en nuestro pariente cercano, por así decirlo, para ayudarnos a recuperar lo que el pecado nos ha venido robando. Cristo nos mira con bondad y nos permite gozar de las bendiciones de Dios, aún en medio de este mundo permeado por el pecado. A través de Cristo podemos ver con esperanza, podemos empezar a probar las delicias del cielo. Hoy Cristo está a nuestro lado y debemos también compartir esa gran noticia con todas las personas que están a nuestro alrededor. Esas personas que muchas de ellas van conformes con las migajas que el mundo les va ofreciendo. No han podido ver más allá y en su vida sombría, sin esperanza, necesitan conocer la gran bendición, la gran luz de esperanza que es Jesucristo para ellos. Booz como Redentor era otro de los temas que trabajamos en esta semana. Un momento muy especial o importante de esta historia es cuando Booz se enamora de Ruth y entonces desea casarse con ella. Pero en este momento tan bonito de la historia surge un obstáculo. Aparece un pariente que es más cercano de ellas que Booz, el cual, según la tradición, tenía la primera posibilidad de redimir a Ruth y pues las cosas de ellas. Pero entonces Booz va a la puerta de la ciudad, llama a los ancianos de la ciudad, a ese pariente cercano, y en presencia de todos ellos, compra por el precio requerido la tierra del suegro de Ruth y de esta forma redime de forma clara ante el pueblo la herencia para estas damas. Muchos estudiosos relacionan este episodio para mostrar cómo Satanás trata de reclamar nuestro planeta como suyo, pero cuando él hace eso siempre viene Cristo a defendernos. Mateo 4:9 dice, y le dijo, cuando Satanás viene a tratar de tentar a Jesús cuando está allí en el desierto y aparece Jesús para tratar de confundirlo y tentarlo, Satanás le dice, y todo esto te daré si postrado me adorares. ¿Sabes, mis apreciados? Él trataba de reclamar este mundo como si fuera de él, pero él no es el propietario. Dios le ha permitido actuar, pero el propietario es Dios. Cristo vino a este mundo para redimirnos, para darnos el lugar que Dios tiene de verdad para nosotros. Es asombroso el final de esta historia. No solo Booz se casa con Ruth, no solo restaura la dignidad de su familia, sino que ahora Ruth recibe el grandioso, el maravilloso, el privilegio de ser parte de la genealogía del Salvador, del Mesías. En esta historia aparece también un personaje interesante, Amán, que estuvimos trabajando esta semana, y una comparación entre Amán y Satanás. Pasando ahora a la historia de la reina Esther, donde aparece Amán, que es un hombre con una posición muy destacada en el imperio, que en ese momento era el más grande del mundo en ese momento. Era un hombre deseoso de más poder. Ezequiel capítulo 28 e Isaías 14 se nos dan algunas características de Satanás que también se encuentran en el carácter de Amán. Es enemigo de Dios, es enemigo del pueblo de Dios. Amán desea honra y honores para él, algo que también generó la rebelión de Lucifer en el cielo. También algunos estudiosos dicen que esta historia ilustra la gran ira que describe Apocalipsis capítulo 12 y 13, donde el enemigo de Dios se llena de odio hacia los que guardan los mandamientos de Dios, en especial aquellos que guardan el sábado, el día de reposo dado por Dios a toda la humanidad, que llegará a ser un punto principal en la diferencia, o hará una diferencia en aquellos que son fieles a los mandamientos de Dios y los que guardan un falso día de reposo. Esto genera que busquen a toda costa acabar con la vida de aquellos que son fieles a Dios y con su vida dan testimonio de que Dios dejó unos mandamientos que son eternos y que son de bendición para sus hijos. Así como Amán buscó la muerte de Mardoqueo al ver que no se postraba ante él en la puerta de la ciudad,
y luego llevó al rey a emitir un decreto de muerte contra el pueblo judío, Satanás, en los tiempos finales de la historia, llevará a las autoridades religiosas de mayor influencia en este mundo a emitir un decreto de muerte contra los fieles, como menciona Juan en el último libro de la Biblia. Por ejemplo, cuando leemos Apocalipsis 12:17 dice: entonces el dragón se llenó de ira contra la mujer y se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. La reverencia del pueblo de Dios hacia su santa ley es muy importante, es muy fuerte y se convierte en una constante reprensión contra los que la desechan y pisotean de forma clara sus preceptos eternos. Satanás usará todo lo que esté a su alcance para tratar de hacer retroceder en su fidelidad al pueblo de Dios en el último tiempo de este mundo. Otro tema de esta semana decía: para esta hora. Hay una triste tendencia entre algunos cristianos a centrarse en los momentos oscuros descritos en la profecía bíblica. Sí, claro, es verdad que se avecinan tiempos muy difíciles y el estudio de la profecía podría desacertadamente tal vez llevarnos a centrarnos en temores y en las dificultades en lugar de hacerlo en las soluciones dadas por Dios a los problemas de la humanidad. Aunque Dios es claro y no oculta nada acerca del futuro, Dios es honesto en los eventos que ocurrirán entre el presente y el fin del gran conflicto. Es importante siempre leer la historia profética hasta el final, ya que al final siempre encontraremos el triunfo de parte de Dios. Dios muestra las consecuencias desastrosas de la rebelión humana, pero luego nos llena a todos, nos llena de esperanza. Algunos se enfocan en las predicciones de una crisis final. Claro, en el tiempo de angustia de Jacob que se dará, sin duda alguna, y vendrá. Los últimos momentos no serán fáciles para el pueblo de Dios, pero aún así, como la predicción de los tiempos difíciles es fiable, les quiero decir algo, y es que también es totalmente confiable la promesa de protección, compañía y liberación de parte de Dios para nosotros. En Apocalipsis 12, el diablo persigue con furia a la esposa de Cristo, pero Dios interviene para salvarla. La historia de Esther también incluye una hermosa reina que desempeña un papel central en el drama, y a esta dama Dios la utiliza de manera poderosa para salvar y para liberar a su pueblo. Así como ocurrió con Esther, donde quiera que estemos y sea lo que sea que hagamos en nuestros trabajos, colegios, universidades, familias, mis apreciados, nuestra presencia es muy importante y puede influir de forma definitiva para la salvación de aquellas personas que nos rodean. En resumen, podemos decir esta semana que sean cuales fueren las dificultades que debamos enfrentar, nuestras vidas están seguras en las manos de Dios. Cristo vino a rescatarnos, a redimirnos y a darnos el verdadero lugar que Dios tiene para cada uno de nosotros. El enemigo vendrá con toda su fuerza a destruir los fieles de Dios, pero Dios siempre tiene instrumentos y formas para sostenernos a todos nosotros con esperanza en medio de los más difíciles momentos. Y mis apreciados, donde Dios nos ha puesto tenemos una misión, y una misión que cumplir muy importante, y es permitir que Dios nos use para su gloria y bendición y salvación de aquellas personas con quienes Dios permite que nos relacionemos. Permíteme orar por todos nosotros. Dios del cielo, gracias porque nos muestras que nos estás buscando siempre, que busca la manera de rescatarnos, de redimirnos, Señor, y que para los momentos difíciles del tiempo del fin, tú serás nuestra compañía, tú serás nuestro socorro y nuestro amparo. Bendice poderosamente a cada persona que ve y escucha este contenido, y que nos centremos siempre en la esperanza que la palabra de Dios nos presenta. Pues lo pedimos en Jesús. Amén. Un abrazo inmenso. Espero que Dios te guarde, te cuide, te llene de seguridad en la compañía y protección de Dios. Y te espero en un nuevo capítulo de Lecciones de Esperanza.